Estamos en su programa en tiempos de COVID y acabamos de presenciar, cuando menos, yo tengo informes no solamente de México, de Estados Unidos y Canadá, que durante 6 horas se fueron Facebook, Instagram y otros elementos. Incluso hoy dice que 70 millones de personas se pasaron de WhatsApp a Telegram, que es otra de las redes, hay otra que se llama Signal, y en fin. Pero además estamos con el maestro y doctor Octavio Islas, conocedor de estas cosas. Supimos también que una persona denunció como la señora Frances Haugen, denunció como Facebook es una red que pone encima sus intereses antes de frenar mensajes de odio y miente. Es decir, es todo un entramado en donde el señor Zuckerberg perdió la pequeña cantidad de 7,000 millones de dólares. ¿Cómo ves estas circunstancias con estas redes sociales que a veces son benditas y a veces son malditas? Mi querido doctor Octavio Islas, que estás por Ecuador, y te agradecemos mucho que estés con nosotros. Un abrazo, Jorge, un honor estar con ustedes. Pues muy interesante, y se tienen que asociar pues todos los elementos, ¿no? Desde la administración Trump y la administración Biden lo ha seguido. Hay el tema de las prácticas monopólicas de Facebook. Y curiosamente, este lunes dramático que vivió mucha gente, pues los abogados precisamente de Facebook daban respuesta a este tipo de demandas en un contexto verdaderamente adversos, ¿no? Hangen tiene 15 años trabajando en redes sociales, trabajó en Google y hace 2 señalamientos muy puntuales, muy interesantes. En términos de Instagram, cómo afecta en un momento dado a las adolescentes, en términos de sus hábitos alimenticios, su seguridad, su confianza en sí mismas, y es parte de lo que explota en un momento dado el imperio Zuckerberg, ¿no? Y por otra parte, el caso concreto de Facebook, ¿no? Ya se había denunciado con anterioridad que los nuevos algoritmos desarrollados para Facebook hace 3 años aproximadamente, propiciaban un cambio dramático en la filosofía de Facebook, muy en particular, ¿no? Si antes Zuckerberg, a través de un programa similar a Internet para Todos, básicamente perseguía el propósito de conectar a todo el mundo, bueno, ahora fundamentalmente, desde los cambios de su misión hasta sus algoritmos fundamentales, trata de desarrollar comunidades de opinión. Y el tema es que resulta, una de las denuncias muy interesantes de Haugen es precisamente esa, ¿no? Finalmente, la polarización es un negocio rentable. Si en un momento dado la gente expresa determinadas manifestaciones de enojo, los algoritmos de Facebook están funcionando, se propaga con mayor facilidad en un momento dado las distintas opiniones, ¿no? Y eso propicia pues mayor tráfico en Facebook que se proyecta como mejores ganancias, ¿no? Entonces pues está todo ese paquete complejo, y Anonymous, ¿no? Que acaba de señalar que se atribuye el haber precisamente hackeado a Facebook en los días recientes, ¿no? Una de las cosas también muy importantes del año pasado, como políticos demócratas y republicanos superaron N cantidad de diferencias, que las tienen en todos los temas, pero coincidieron en algo: es indispensable contener y limitar a Zuckerberg y al imperio Facebook, ¿no? Entonces, parte de las iniciativas muy interesantes de la administración Biden, que sigue en ese sentido, es una continuidad de lo que ya había ensayado Donald Trump, es revertir la incorporación de WhatsApp, anular en un momento dado la integración y ver la posibilidad de generar empresas independientes, ¿no? Como ocurrió con AT&T en el gobierno de Ronald Reagan, o como se trató de hacer con Microsoft durante el gobierno de Bill Clinton, y ahí los cabilderos de Bill Gates fueron sumamente efectivos e impidieron esa decisión. Pero Facebook se ha convertido en una de las empresas más odiadas en el mundo, se lo ha ganado a pulso. Desde sus estudios como universitario, Zuckerberg ha demostrado que no le interesa la ética, que los datos personales de los demás le representan una mercancía y que no tiene escrúpulos, ¿no? Puede explotar comercialmente desde los datos de los niños hasta fomentar el odio, la desinformación de forma deliberada en las distintas comunidades, y eso le representa un negocio próspero, ¿no?, a Mark Zuckerberg. En una entrevista que dio hace horas, bastantes horas, pero muy reciente, él dijo:
Bueno, pues si el Congreso no tiene limitaciones, pues yo voy a seguir el mismo camino, como retando a los propios congresistas de que le pongan un alto a toda una serie de trapacerías que ha hecho este sujeto, que además, pues, los 7,000 millones de dólares que perdió no le representan bajar de la escala de los 10 millonarios más grandes del mundo. ¿Qué debería hacer el Congreso estadounidense que luego nos quiere dar lecciones de todo y resulta un fiasco, mi querido doctor Octavio Islas? Bueno, coincido. Fíjate que en 60 minutos este domingo entrevistaron a Hagen y ella hace un señalamiento muy interesante, ¿no? Que ya está demostrado que Facebook y Zuckerberg son incapaces de autorregularse. Por ende, es necesario regular. Ahora el tema es el siguiente: ¿cómo proceder para que la regulación necesaria en Facebook y a Zuckerberg no represente en un momento dado, no resulte lesiva en términos de derecho a la información, y en un momento dado se replique, nos represente un ejemplo para tantos sensores que estarían dispuestos por otro tipo de propósitos, tipo el senador Monreal y sus ocurrentes iniciativas a tratar de establecer leyes censura que responden a ese propósito, que no tratan de revertir los efectos negativos que producen determinadas redes sociales, sino que representa el pretexto oportuno para tratar de controlar corrientes de opinión que no les resultan en un momento dado favorables, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo procede en un momento dado, cómo proceden los congresistas, que se va a convertir en un ejemplo interesante para otros países, ¿no? Es como la neutralidad en la red. Cuando Ajit Pai, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, en la administración del presidente Donald Trump y ex empleado de Verizon, trabaja de forma decisiva para poder impulsar esa medida. Años después, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aquí en México la copia muy mal, y resulta en un momento dado que la nueva administración la está revirtiendo, ¿no? Porque entiende que es un error histórico que hay que corregir. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Si en un momento dado vamos a imitar y vamos a, de alguna manera u otra, tropicalizar determinado tipo de iniciativa que se pueda presentar en Estados Unidos para controlar toda la ansiedad de poder insaciable de Mark Zuckerberg y de negocios, pues ojalá nos demos el tiempo necesario para hacerlo bien y además invitar a la gente pensante para que lo haga de forma correcta y no, pues, como lo hizo el IFT, pues vamos a copiar tal iniciativa que se hace en Estados Unidos, la hacemos nosotros y le damos al traste a todo, ¿no? Pues es una buena cuestión que dices tú y que nosotros seguimos desde hace años, como estas organizaciones como el IFT y otros, pues no son tan excelentes como algunas personas dicen. Pero hay otro asunto también ligado a esto. Estos señores no pagan impuestos. Entonces, la Unión Europea quiere que hasta 2024 paguen una cantidad ridícula, a lo cual Paul Krugman ya dijo, pues es ridículo lo que se les va a cobrar, se les tiene que cobrar 15, 20% en lugar de 3 o 5%. Claro. ¿Tú qué opinas de eso, mi querido doctor Octavio Islas? Pues hubo algunas iniciativas en Francia, muy en particular, que han permeado en la comunidad europea precisamente para evitar que las grandes empresas de telecomunicaciones que operan en todo el mundo, las Big Tech, muy en particular GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, que contratan a los mejores despachos de abogados. Extrañamos sus artículos en el Universal, porque siempre estamos pendientes. Prometo ya recuperar el ritmo. Ahora sí que este semestre ha sido fatídico en términos académicos y he estado más ocupado en clases que escribiendo. Pero es necesario efectivamente una iniciativa de Naciones Unidas o de un organismo que, más allá de las razones y las razonadas intenciones de la Comunidad Económica Europea, ponga orden a estos sinvergüenzas, ¿no? Que cuentan con los mejores despachos de abogados para poder evadir el pago de impuestos y desplazar grandes capitales a los paraísos fiscales, ¿no? Pues como lo que dio a conocer el país este fin de semana, ¿no? Pero en una medida totalmente desproporcionada. Sí, porque ahora que hablas de esto, ahora que supimos de los
papeles de Pandora, sí. También hay por ahí un buffet en Estados Unidos que se llama Baker McKenzie, de 4,700 abogados en 46 países, y allí trabajó Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Entonces, son los mismos, se cambian de camiseta de la sociedad pública a la sociedad privada y hacen trapacería y media. ¿Qué hacer ante ello, doctor Octavio Islas? Pues más periodismo de investigación, así como en un momento dado los gobiernos contratan todas las plataformas israelíes, su software para realizar un espionaje al detalle de las distintas poblaciones, y todo lo que Snowden ha denunciado, pues nosotros tenemos que seguir en un momento dado trabajando de forma colaborativa, algo inédito en nuestro gremio, que a veces es tan egoísta, tan arrogante, tan difícil, pero que tenemos que entender que solamente este tipo de trabajo colaborativo desde la perspectiva de un riguroso periodismo de investigación puede en un momento dado revertir la mirada desproporcionada del gobierno hacia los ciudadanos, y nosotros también obligar a los gobiernos a la rendición de cuentas y a la transparencia, y fortalecer a organismos como el INAI en México y muchos otros en el mundo para que hagan de forma mejor todavía el papel que tienen, ¿no? Y podamos en un momento dado tener un seguimiento de cómo gasta, en qué invierte, qué hace el gobierno, y también en un momento dado cómo los capitales pues sencillamente se mueven, no dan cuentas de determinado tipo de situaciones. Hubo una nota también muy interesante en términos de estos movimientos, como cuando precisamente arreciaron las denuncias a los legionarios de Cristo por el tema de las prácticas de pederastas, pues estaban moviendo dinero a paraísos fiscales, ¿no? En ese mismo instante, Legiolix, que es un sitio interesante, dio a conocer esa nota, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que seguir trabajando muy fuerte en materia de este imaginario de periodismo de investigación, sin egoísmos, de forma muchísimo más convencida de que es la unión la que hace la fuerza, y de que el trabajo que estamos haciendo pues es la única manera de poder exhibir a los gobiernos que practican una vigilancia al detalle de cada uno de nosotros, pero son renuentes a la transparencia y a la rendición de cuentas. No se vale. Yo creo que hay que no se vale. Y yo creo que también colaborar entre universidades, ahora que estás en Ecuador, yo creo que hay que ser yo estoy ahora en la Facultad de Ciencias Políticas haciendo algunas cosas, te invitaremos a dar un curso para que nos alerte sobre todas estas cosas, porque yo creo que hay mucha tela donde cortar, y lo importante es saber dónde cortar, no cortar lo bueno, sino tratar de aprovechar lo bueno y cortar lo malo y dejarlo de lado. ¿Qué enseñanzas nos dejaría para Latinoamérica este asunto del que estamos hablando, tanto del apagón digital como de la cuestión de los impuestos a estas redes sociales? Pues a diferencia de lo que algunos colegas han afirmado, ciertas versiones apocalípticas del gran apagón tecnológico, yo pienso que fue una bendición. Nos dimos cuenta de que no tenemos... ¿Por qué, Octavio? ¿Perdón? ¿Por qué una bendición? Sí, porque no tenemos que depender necesariamente de las redes sociodigitales para poder tener una vida social plena, ¿no? Yo creo que en un momento dado los dispositivos digitales y también las mismas redes sociodigitales a veces nos evitan, nos obstruyen de la riqueza de lo inmediato, de nuestra compañía, de nuestros amigos, de una caricia. Estamos más ocupados en un momento dado por ese síndrome fatídico de celebridad y de notoriedad, en un momento dado por lo que tenemos enfrente, ¿no? Entonces fue un buen momento para recuperar la proximidad inmediata y para afirmar vínculos afectivos que quizás teníamos muy descuidados porque habíamos apostado por los vínculos remotos, ¿no? Entonces, qué bueno que ocurrió todo esto para también poner en la balanza lo importante, lo necesario, lo indispensable que resultan los afectos inmediatos, no los afectos mediados por dispositivos digitales. Exacto. Y seguramente tú también, que se citan 4 mujeres, 4 hombres o 2 y 2,
y se sientan en la mesa del restaurante y cada uno saca su teléfono. Y yo digo, bueno, ¿estos señores a qué vinieron? ¿A platicar o a ver su teléfono y a mandar mensajes? Me parece totalmente absurdo, como una película de ciencia ficción absurda, ¿no? ¿Te parece que esto nos puede hacer un llamado para ser más empáticos entre nosotros como seres humanos? Sí, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que hay un aprendizaje en todo esto. Algunos expertos han señalado que finalmente la forzada cuarentena que hemos estado resintiendo significó una aceleración en términos de la alfabetización digital de la sociedad de 3 o 5 años. Y sí, es cierto, la vía digital que hemos empezado a experimentar en fechas relativamente recientes, no la vamos a revertir, no va a disminuir, pero tenemos que hacer un justo balance con nuestra realidad real, con lo inmediato. Y qué bueno que ocurrió esto para entender que no tenemos necesariamente que depender de determinado tipo de tecnologías para disfrutar de una caricia, de un afecto, de una compañía, de una presencia o de una ausencia con nosotros, ¿no? Y dejar reposar también al ciberespacio como un escenario de interacción. Lo importante está aquí, en lo inmediato. Y a veces creemos que determinado tipo de representaciones que existen en el ciberespacio son muchísimo más próximas y fundamentales. Ahí radica la gran trampa de todo esto, ¿no? Entonces, qué bueno que ocurrió esto para regresar a la realidad, a la cruda realidad también, por un instante. Pues es un mensaje de ética y humanismo muy importante que nos das, doctor Octavio Islas. Creo que necesitamos seguir platicando sobre esto y fortalecer organismos que posibiliten la verdadera vigilancia de estos señores que se llevan el dinero en carretadas y nos dejan a nosotros en un laberinto ahí en que no entendemos cómo salir. ¿Tú cómo te sientes en Ecuador ahora? Pues yo sigo viviendo en N cantidad de sentidos en México, ¿no? O sea, presencialmente estoy aquí en Ecuador, pero mi preocupación fundamental, la información de la que me nutro, lo que me afecta, lo que me interesa, está por supuesto en México, ¿no? Entonces, pues vivo en una especie de ciberespacio presencial. Estoy y no estoy. Estoy en México, pero estoy aquí, ¿no? Es complicado. Pues te mandamos un gran abrazo, mi querido Octavio, y muchas gracias por esta conversación. Te llamaremos próximamente para otras cuestiones que creo que tenemos que hacer conjuntamente entre Ecuador y México, porque pues los grandes en muchas cuestiones tienen pies de barro y cuando colapsan nos llevan a todos al demonio. Muchas gracias. Muchas un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Alma Lilia también. Muchísimas gracias a todos. Gracias.